Muy bien, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, buenos días a todos y vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es determinación de controles, pero ahora por el método de integración. Pues ya sabemos que el centroide de un área está limitada por curvas, ¿no? En el tema anterior, pues estábamos viendo que tenemos que las curvas son rectas y que estas rectas están formando pues una figura geométrica común, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a ver son curvas analíticas definidas por ecuaciones algebraicas, ¿verdad? ¿Cuántas sabemos? Pues sabemos un montón. La primera es que tenemos siempre una constante, luego vamos a tener pues una recta, luego una cuadrática, una cúbica, etcétera, 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 ¿verdad? Y pues básicamente esa parte de esta parte de nuestro estudio, pues la vamos a determinar juntamente con los primeros momentos en Y y en X de la forma que se muestra en la pantalla, ¿verdad? Que el centroide general va a ser igual a la integral de la componente en X por el diferencial de área y hacemos la misma fórmula para el primer momento en X, que van a ser todas las coordenadas de Y multiplicadas por el diferencial de área. Esa es la fórmula general. Y obviamente el primer momento entonces vamos a decir que es pues X por A, el centroide de X por el área va a ser igual a toda la sumatoria de XEL por el diferencial de área y lo mismo para el primer momento en X, donde XEL y YEL son las coordenadas del centroide del diferencial de área de A. Como quien dice, nosotros vamos a tener una gráfica cualquiera definida por 2 o 3 curvas, vamos a sacar un diferencial, ¿sí? Y a ese diferencial le vamos a sacar el centroide, ¿sí? Si el área no se conoce aún, también esta puede determinarse a partir de estas ecuaciones, ¿sí? Porque como aquí, acuérdense que aquí nos piden área, y cuando nosotros estemos haciendo nuestra gráfica, vamos a sacar un diferencial de área. Tenemos que integrar el área para hallar, tenemos que integrar, perdón, el diferencial de área para hallar el área y resolver toda la ecuación completa. Entonces, este es un procedimiento un poco más complicado y lo vamos a ver cómo determinarlo adelante, ¿verdad? Aquí vemos, obviamente, pues la figura 5.12, que son los centroides y áreas de elementos diferenciales. Como logran ver, pues aquí está fácil, ¿verdad? Tenemos solamente una curva, ¿sí? Y siempre vamos a decir que el centroide aquí en líneas rojas o rosadas, ¿sí? Estamos viendo los diferenciales de área, ¿sí? El diferencial de área es de X multiplicado por la altura. ¿Sí? Igual pasa acá y igual pasa acá, ¿verdad? Entonces, siempre cuando estemos usando este formato, miren, el centroide siempre va a haber una distancia X del eje hacia el diferencial de área, siempre. Y aquí vamos a tener, pues, que de la altura el centroide va a estar precisamente a la mitad de esa altura, ¿verdad? Y como ya vimos, ¿verdad? El diferencial de área, como les repetí hace un momento, va a ser el dx, que es lo ancho que tiene esta franja, multiplicada por toda la altura, porque como aquí estamos viendo un rectángulo, es la base, multiplicada por la altura. Entonces es y por dx, y ese es nuestro diferencial de área. Y aquí tenemos básicamente unos diferenciales en x, pero también podemos sacar los diferenciales en y, ¿sí?
Entonces, nos va a quedar precisamente al revés, ¿verdad? Porque aquí vamos a tener que la altura siempre va a ser y, ¿sí? Al medir de aquí a cualquier punto para arriba, siempre vamos a tener y, ¿sí? Pero ahora x, ¿sí? Ahora en x vamos a tener que, si de aquí para acá vale a, ¿sí? Aquí hay un pequeño espacio, miren, donde no está la gráfica, y esta distancia que hay del eje hacia la curva le llamamos x, pues tenemos que sacar primero esta distancia. ¿Cómo sale esa distancia? O, ¿cómo sacaríamos la mitad de este punto? Pues, por ejemplo, si este vale 5 y este vale 8, ¿sí? La distancia va a estar en medio de 5 y 8. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por medio de un promedio, ¿verdad? Yo a 8 le sumo 5, serían 13, y la mitad de 13 va a ser 6.5. Aquí está. Yo no puedo restar, ¿verdad? O sea, si yo resto 8 menos 5, me va a dar 3, pero ese 3 va a ser medido de aquí para acá, ¿sí? Yo podría sacar la mitad de ese 3, es 1.5, pero ¿qué nos puede decir a nosotros? Que si nosotros usamos el 1.5, el 1.5 puede estar acá, afuera de nuestra gráfica. En cambio, si usamos la suma, pues nos va a dar precisamente el 6.5. Aunque si ven, de las dos formas es válida, ¿verdad? Solo que tenemos que sumarle 1.5 al 5 inicial, ¿verdad? Entonces, exactamente también nos da 6.5. Lo mismo va a pasar acá. Y lo mismo pasa acá, ¿verdad? Que aquí el radio va a ser 2 pitercios, ¿sí? Entonces, básicamente, estas son las formas generales que podemos determinar de nuestros centroides por integración, ¿verdad? Los vamos a usar básicamente si estamos usando los diferenciales en X, estas van a ser las fórmulas. Si estamos usando diferenciales en Y, estas van a ser las fórmulas. Y si estamos usando diferenciales en ángulos, ¿sí? Estas van a ser las formas, ¿verdad? Entonces tenemos tres tipos de coordenadas, para X, para y las coordenadas que dependen del ángulo, ¿verdad? Entonces dice que cuando una línea o curva está definida por una ecuación algebraica, su centroide puede determinarse evaluando las siguientes integrales, ¿eh? Pues estamos hablando solamente de una línea, ¿eh? Entonces, siempre el centroide va a ser de la misma forma, ¿verdad? El centroide general de la figura por la longitud va a ser igual a la sumatoria de todos los X por el diferencial del área. De todos los centroides, ¿sí? De todos los centroides, de cada uno de los diferenciales que hay. Y ya saben que una integral, pues es unir todos los diferenciales cuando estos tienden a 0. Lo mismo va a pasar acá, ¿verdad? Que todos los centroides en Y, ¿sí? De todos los diferenciales de la longitud, donde obviamente el diferencial de longitud se obtiene de las expresiones siguientes, dependiendo de cuál coordenada se seleccione como variable independiente para resolver el problema. Y vamos a ver las expresiones, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos áreas, usamos los primeros, y cuando tenemos líneas, usamos estos, ¿verdad? Aquí no salió muy bien, pero estos los pueden ver en el libro, ¿verdad? Entonces, aquí DL, ¿sí? Tenemos que depende de la variable independiente de Y, ¿sí? Aquí tenemos que también depende de ambas, y aquí depende del radio y del, y del ángulo, ¿verdad? Ahí están las tres formas. Ahora vamos a ver, pues, los teoremas de Pappus-Guldinus, ¿verdad? Entonces dice que estos teoremas son aplicados a superficies y cuerpos de revolución. Aquí vamos a hacer una diferencia grande, ¿verdad? Una superficie de revolución no es lo mismo que un cuerpo de revolución. La superficie se genera a través de rotar una curva cualquiera, ¿verdad?
Por ejemplo, aquí vamos a hacer una esfera, un cono o un toroide, ¿sí? Pero todo este centro de esta figura, ¿sí? Va a estar vacío, ¿verdad? Es como que tuviéramos los puros cascarones. Por ejemplo, este, ¿sí? Es como que tuviéramos un cono de helado, ¿verdad? Que tiene un pequeño grosor, pero todo el centro del cono de helado, pues está vacío. ¿Cómo se genera la esfera a partir de esta línea? Es como que tuviéramos una pelota, ¿verdad? Porque en el centro hay puro aire y en todo el exterior está cubierto por la capa que recubre la vejiga que no deja escapar el aire, ¿verdad? Así se va a hacer, ¿sí? En cambio, esa es una superficie de revolución, ¿sí? Que los centros van a estar huecos, ¿sí? Igual el toroide, ¿verdad? El toroide es como que fuera una dona, pero es como que solo trajéramos, digamos así, una dona, solo el chocolate, ¿verdad? Y todo el pan adentro estaría vacío. Esas son las superficies de revolución. Y el cuerpo de revolución se genera mediante la rotación de un área de C. Miren cómo es la diferencia. Miren aquí, rotamos una curva cualquiera y por ejemplo aquí nos queda una pelota. Pero si aquí pues rotamos un área, ¿sí? Es como que nos quedara una canica, porque la canica está sólida en todo el cuerpo, no como la pelota que tiene aire adentro. Igual acá, ¿verdad? Un cono y lo mismo aquí, un toroide. Siempre se rota alrededor de un eje fijo. Y obviamente los teoremas de Pappus-Guldinus están asociados a cada una de ellas dos, ¿verdad? O sea que tenemos dos teoremas de Pappus-Guldinus, ¿verdad? El teorema número 1, que es el de una superficie de revolución, y el teorema número 2, que es el de un área de revolución, por favor. Y según los ejemplos y los problemas, pues vamos a aplicar o uno o el otro, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora el teorema número 1, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Siempre el centro de la figura está vacío, ¿sí? Entonces, dice que el teorema 1 nos indica que el área de una superficie de revolución es igual a la longitud de la curva generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de dicha curva al momento de generar la superficie. Por ejemplo, nosotros vemos aquí, ¿sí? Que el punto C, que está localizado en el centroide de DL, ¿sí? Se mueve en este sentido, ¿sí? Aquí se mueve. Entonces, aquí está revolucionando este sentido, ¿sí? La distancia que recorre ese centroide, pues obviamente es todo el perímetro de un círculo, ¿sí? Y ese círculo, como vemos acá en esta figura, tiene un radio de Y, ¿sí? Y si tiene el radio de Y, ya vimos que el área del círculo es pi r al cuadrado, ¿sí? Donde r va a ser Y, entonces sería pi por Y al cuadrado. Y el, toda la distancia que recorre, o sea, el perímetro, pues es la primera derivada, ¿verdad? Es 2pi por r, pero como r es igual a y, entonces decimos que es esa distancia total recorrida es 2pi por y. Entonces, siempre seguimos manteniendo el concepto de el centroide por la distancia. Miren, el centroide por la distancia. ¿Qué distancia recorrió? Recorrió el perímetro de un círculo. ¿Y cómo lo obtenemos? Con 2pi por y, porque tenemos, ¿sí?, una distancia y para este sentido. Obviamente, también si le damos vuelta a 90 grados a esta figura, podemos tener que esta distancia se puede convertir en X, ¿verdad? Y el delta L va a estar aquí abajo. Entonces, aquí, como ven, pues tenemos un diferencial de área, ¿sí? Lo cual va a ser la distancia recorrida por el diferencial de la longitud, ¿sí? Entonces vamos a tener 2pi por y, que es la distancia, multiplicado por el diferencial de la longitud.
y eso nos va a dar el diferencial del área, ¿verdad? Entonces, aquí está, ¿verdad? El diferencial del área es la distancia recorrida por el centroide multiplicado por la longitud. En este caso, todo es un diferencial, ¿verdad? Y tenemos que traer a colación, pues obviamente, las fórmulas que nos dan los centroides. Bien, yo de este estudio obtengo dA, ¿sí? Pero A la voy a obtener de integrar, pues, esta parte, ¿verdad? Entonces, básicamente, si yo integro esta parte, yo voy a tener que va a ser A, va a ser igual a 2pi por el centroide en Y multiplicado por la longitud. Entonces, 2pi por Y se convierte en una constante porque, como ven, no va a cambiar en el tiempo, lo único que va a cambiar es la longitud, ¿sí? Entonces, obviamente, integramos de 0 a L aquí y de 0 a A. Y tenemos nuestra área. Y para el teorema 2, miren, cuando hacemos un cuerpo de revolución y una superficie totalmente llena, ¿sí? Yo tengo que cualquier punto del diferencial de área va a recorrer, como estamos haciendo una distancia circular a la hora de rotar el cuerpo, ¿sí? Siempre la distancia que recorren todos los centroides va a ser la misma, va a ser un círculo, ¿sí? Y esa distancia la vamos a obtener siempre por 2pi por y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos rotando. ¿Y qué significa rotar? Pues hacer el movimiento en una curva alrededor de un eje fijo, ¿sí? Entonces, obviamente, siempre el volumen, dice, es igual al área generatriz. Miren que aquí tenemos un cuadradito, que es el diferencial de área, y en ese centro del cuadrado vamos a tener nuestro centroide. Precisamente ahí donde está señalando el puntero, ¿sí? Está nuestro centroide, ¿verdad? Y en lugar de tener un diferencial de área, aquí tenemos un diferencial de volumen. Vean la diferencia. Aquí tenemos un diferencial de área superficial. Y acá sí tenemos un diferencial de volumen, donde siempre la distancia, el radio va a ser y, ¿sí? Y vamos a ver cómo funcionan ya nuestras fórmulas, ¿verdad? Entonces decimos que el diferencial de volumen va a ser igual a 2pi por y, que es la distancia recorrida por el centroide, multiplicado por el diferencial del área, ¿verdad? Y tenemos que entonces el volumen nos va a quedar, ¿sí? Que es 2pi por y multiplicado por a. Y así obtenemos los dos teoremas de Pappus-Guldinius, ¿verdad? Y esa es básicamente la teoría que tenemos nosotros para poder realizar y determinar los centroides por integración. Obviamente, en los problemas no está así de fácil, ¿verdad? Porque nunca las áreas nos van a dar esto. Por lo regular va a haber otra curva definida aquí abajo y obviamente el diferencial de área va a cambiar, ¿sí? Entonces tenemos que hacer los análisis como lo hacíamos en Mate 5, ¿verdad? O en la Inter 1, cuando tenemos que sacar un área de un sólido de revolución entre dos curvas, es básicamente pues el mismo análisis. Y obviamente pues vamos a tomar en cuenta que el teorema 1, ¿sí? Va a ser para un cuerpo de revolución alrededor del teorema 1, es pues obviamente una superficie de revolución. Como les comentaba, la superficie es algo que está hueco, ¿verdad? Como un cono de helado o una pelota, y el teorema 2 pues es específicamente para áreas llenas, ¿verdad? Como quien dice, una canica que es toda llena, una esfera de algún metal pesado o de cualquier metal donde no tenga nada dentro, ¿verdad? Perdón, donde esté todo lleno de material, ¿sí? A diferencia de las pelotas, ¿verdad? Entonces, también podríamos tener, por ejemplo,
la forma de un vaso, ¿verdad? Solo que sin la tapa del fondo, o un tubo, ¿verdad? Esa es una superficie de revolución, un tubo, en diferencia de un cilindro, que el cilindro puede estar todo lleno, ¿sí? Y esa es la diferencia de estos dos teoremas, ¿verdad? Que uno lo aplicamos para superficies de revolución que se generan por una curva, y el teorema 2, pues se generan a partir de un área. Es diferente las dos, ¿verdad? Entonces, en unas tenemos superficie de revolución y en las otras tenemos, pues, cuerpos en revolución, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos pues ya nuestros dos teoremas y espero que haya quedado aclarado el punto. Entonces, obviamente para esto vamos a tener pues que vamos a resolver también un problema de este tipo, ¿verdad? Para el cual ya lo he tenido yo preparado, pero creo que para los demás problemas que tengan que ver con integrales jóvenes, de verdad, es bien cansado pasarlo a Word, se mira muy bonito y todo, pero básicamente casi que me tardé 3 horas después de que resolví el problema, ¿sí? Me tardé 20 minutos resolviendo el problema y como 3 horas 40 minutos pasando todos los datos y todas las explicaciones a Word, y se van a dar cuenta del por qué, ¿verdad? Cómo cuesta escribir subíndices, centroides y todo este tipo de situaciones. Ok, vamos para este ejemplo, pues vamos a resolver el problema, pues 5.53, siempre de Beer, que es nuestro libro de texto de la clase, y vamos a determinar un centroide por integración directa del área que se muestra a continuación. O sea, si ya nos están diciendo que es un área, yo tengo que aplicar el teorema 2 de Pappus-Guldinus, ¿sí? Porque estamos generando un área, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es hacer, como siempre, ¿verdad? Un diagrama para obtener nuestra información relevante. Entonces, para mí siempre es más fácil dejar todo en términos de X. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a usar X, ¿verdad, jóvenes? Que Y sea igual a X, o sea que el término independiente sea X. Entonces, como vemos aquí, yo hago mi gráfica, ¿verdad? Y saco mi diferencial de X. En este caso, el diferencial, como ven, no es una figura regular, ¿sí? Básicamente es como que tuviéramos un bocadillo, ¿verdad? Pero una de las partes de este bocadillo es una curva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vemos la notación de las dos curvas que nos están definiendo el área, Y es igual a MX, es una recta, donde M es la pendiente, ¿sí? Y la segunda curva es una ecuación cuadrática, que la vemos determinada aquí, ¿verdad? Que dice que Y es igual a KX al cuadrado. ¿Qué es lo que nos piden a nosotros? Dice que debemos expresar la respuesta en términos de A y H, ¿sí? O sea que no vamos a poder determinar básicamente un punto, bueno, vamos a poder determinar el centroide en un punto cualquiera para esta área, siempre y cuando esté entre los valores de 0 a A y de 0 a H. ¿Sí? Por ejemplo, que H valga 5 y que valga 8, entonces vamos a poder hallar el centroide de esta figura entre 0 y 8 y entre 0 y 5, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, como nos piden expresar en términos de H, tenemos que dejar todas las ecuaciones en términos de H, ¿verdad? Algo que tenemos que tomar muy en cuenta, jóvenes, es que tenemos el primer análisis que tenemos que hacer aquí de este ejemplo es traer a colación, ¿sí? Nos tenemos que recordar, ¿sí? De todo lo que vimos en Mate 1. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que hallar la pendiente y la pendiente la tenemos que dejar en función de A y de H. La misma historia sucede con el ¿sí? Con el factor K que está en la cuadrática, que lo tenemos que dejar
en función de A y de H. Entonces, tienen que estar bien duchos, tienen que repasar cómo hallamos la pendiente, cómo encontramos el factor o el punto de inflexión de una parábola, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si no se acuerdan, jóvenes, es momento de que regresen a estudiar un poquito de mate, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿sí? Mi diferencial de área, ¿verdad? Siempre va a estar acá, ¿sí? Este es mi diferencial de área. Y obviamente de aquí hasta acá va a valer A, y eso sí se me olvidó poner, y del eje hasta este punto vamos a estar con H, ¿sí? Entonces, como yo mi variable independiente la voy a dejar en X, ¿sí? Voy a usar mi primera fórmula, ¿sí? Entonces, la primera fórmula, si regresamos al capítulo de fuerzas, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Entonces, el centroide va a estar, el XEL va a valer X, el YEL va a valer la mitad de la distancia de Y, ¿sí? Y mi diferencial de área va a ser SY por DX. ¿Ven? Esta figura 5.12 es la que tenemos que tomar siempre como referencia. Ok, volvamos al problema. Aquí está, muy bien. Dice que tenemos un área delimitada por una recta en la parte superior, ¿cuál es? Y es igual a mx, y una curva en el inferior, ¿qué? Que es y es igual a kx al cuadrado, que es la de aquí abajo. Con tales curvas debemos dejarlas en función de a y de h. Vemos, ¿sí? En la gráfica que yo tengo, no tengo un punto. Yo puedo determinar dos puntos en mi gráfica, ¿sí? El primero es el que está acá, ¿sí? Que ambas curvas se juntan en 0,0, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo evalúo para X que valga 0, ¿cuánto me tiene que valer Y? Pues me va a valer 0. Y también tengo este punto que está aquí arriba, ¿sí? El punto que está aquí arriba tiene coordenadas de A, H, ¿sí? Tenemos coordenadas de A, H, ¿sí? O sea que cuando A, ¿sí? Cuando X valga A, Y va a valer H para ambas curvas. Entonces, ¿sí? Yo voy a evaluar, si evalúo 0, M me va a quedar 0. Entonces, no tiene sentido. Entonces, yo voy a evaluar en las dos fórmulas, ¿sí? Yo voy a evaluar el punto que tengo acá, que es A, H, ¿sí? Y lo voy a sustituir tanto en la curva de abajo como en la curva de arriba. Muy bien, yo acá, ¿sí? He hecho un análisis de la gráfica donde mi centroide siempre va a estar a la mitad de la distancia que hay entre la curva 1 y la curva 2, o mejor dicho, entre la curva 1 y la curva 2. Muy bien. Cuando yo hago este análisis, yo tengo una distancia Y1, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera el centroide aquí en mi primera línea, ¿sí? Yo tengo que decir que la distancia que hay de aquí para acá, para arriba, va a ser Y2 menos Y1, ¿sí? Esta distancia. Y a la mitad de esa distancia tiene que estar, pues, el centroide. Pero ¿cómo lo sacamos anteriormente? Sumando este punto más este punto. Obviamente voy a traer otra vez el ejemplo. ¿Qué pasa si aquí vale 5 y aquí vale 8? Si yo resto, me va a quedar 3, pero 3 vale de aquí para acá. Y obviamente a la mitad de 3 va a estar mi centroide, ¿sí? Que va a ser 1.5. Yo pongo aquí mi centroide, ¿sí? Pero yo no puedo usar 1.5 en mi integral, ¿por qué? Porque realmente ese punto está a una distancia que va del eje X hasta aquí a la mitad. Entonces, lo que yo hago es sumar estas dos distancias. Y veamos otra vez. 5 más 8, ¿cuánto es?
13. 13 dividido 2 es 6.5, que es básicamente siempre la coordenada que va a ser aquí. Por eso es que en las fórmulas, ¿sí? Para hallar la distancia, ¿sí? Estas dos curvas yo las voy a sumar, ¿verdad? Y1 y Y2. Entonces, Y1, miren, ¿quién me da la altura Y1? Pues la altura Y1 me la está dando la curva esta que está aquí abajo. Entonces, Y1 va a ser kx al cuadrado. Y Y2, ¿sí? Esa altura me la da la curva que está arriba, ¿sí? Que es Y2 va a ser igual a m por x, que es lo que está acá. Entonces, yo siempre voy a hacer una asociación tanto para Y1 como para Y2. Funciona lo mismo, ¿verdad? Si yo no tuviera curva aquí y tuviera todo cerrado aquí en forma de un triángulo, Y1 va a ser 0. Y como Y1 va a ser 0, pues obviamente Y2 más Y1 dividido 2 nos va a dar la fórmula que teníamos en nuestro diagrama 5.12, que es Y medios, ¿verdad? La cosa ya no funciona así cuando ya tengo yo otra curva que me delimita aquí abajo. Entonces, ¿cuál va a ser la mitad? Pues la suma de las dos, ¿sí? Tal como está aquí, miren, la suma de los dos dividido 2. La suma de los dos dividido 2. Eso es solo para sacar el centroide, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Entonces, yo voy a evaluar, como siempre, el punto AH lo voy a sustituir en la primera, ¿verdad? En Y1. Aquí me confundí. Y yo voy a decir que Y es igual a KX, ¿sí? Pero donde Y vale H, ¿cuánto vale X? Vale A. Entonces, ya tengo que donde Y vale H, X vale A. Y despejo para el factor que no conozco. Y ya tengo el factor de H partido A cuadrado va a ser igual a K. Y lo voy a sustituir dentro de la misma ecuación. Miren, entonces, en lugar ya de K, yo voy a sustituir este valor. Entonces, yo ya, mi primera fórmula, que yo ya le he llamado yo, pues, Y1, que es la que me va a dar todas estas alturas, ¿sí? Entonces, sustituyo ya y le pongo de una vez su nombre, ¿verdad? Y1. Entonces, Y1 va a ser igual a, en lugar de K, pongo su valor, porque tengo que dejar el centroide en función de A y H, que es, y vuelvo a obtener X al cuadrado como mi primera función. Y voy a hacer lo mismo usando el mismo punto para hallar la pendiente de esta, mi segunda ecuación, que yo la he llamado aquí, que me va a dar la altura, me la va a dar Y2, esta segunda altura. Entonces yo voy a pasar y hacer lo mismo, ¿verdad? Donde Y vale H, X vale A. Y yo tengo que la pendiente vale H partido A. Y ya voy a hacer lo mismo, ahora voy a sustituir, solo que a esta le voy a llamar Y2, ¿sí? Y en lugar de M voy a sustituir A partido H. Va a ser multiplicado por X. Aquí solo he hallado, miren, de todo este procedimiento, Y1 y Y2. Toca hallar el centroide. Como estoy usando centroides en X, vuelvo y regreso y digo que aquí mi centroide que es XEL, va a ser igual a X, como lo tengo precisamente, perdón, como lo tengo precisamente acá, ¿verdad? Y YEL, ¿sí? Va a ser Y medios, ¿sí? Pero ahora ya sabemos que el Y medios, pues, sale de sumar tanto Y1 como Y2 y sacarle la mitad, ¿sí? Entonces es un medio de Y1 más Y2. ¿Por qué? Por las razones que les expliqué aquí abajo, ¿verdad?
que cuando y vale 5, y1 vale 5 y y2 vale 8, pues yo lo sumo, 8 más 5 son 13 y lo divido entre 2 me va a dar 6.5, precisamente el centroide que está acá. Ya me va a dar de una vez la coordenada de mi centroide, ¿sí? Entonces los voy a sumar, tal como dice aquí, y1 más y2, ¿sí? Pero este y1 más y2 ya tengo yo aquí que ya me quedaron en función de A, H y X. Lo mismo para acá, entonces voy a sustituirme. Esto es lo más difícil, ¿verdad? Ya cuando voy sustituyendo todos nuestros valores, ¿verdad? Y2 vale A partido H por X, que está aquí, y Y1 vale H A cuadrado por X cuadrado. Aquí está. Entonces el centroide YEL, pues yo voy a sacar aquí un factor común a la H, ¿sí? La saco y me va a quedar H medios, ¿sí? Es la parte del álgebra que no hice, ¿verdad? Y, o sea, sí hice cuando lo hice en sucio, pero al pasarlo aquí a Word ya no lo metí. Es demasiada información. Y X pasa a multiplicar, entonces es X partido A, y esta X al cuadrado pasa a multiplicar, y también ese es X cuadrado partido A cuadrado. Entonces, el centroide en YL me ha quedado prácticamente H medios multiplicado por X partido A más X cuadrado partido A cuadrado. Entonces, tenemos ahora que el diferencial de área se obtiene de dA es igual a Y por dx. ¿De dónde lo traemos? De aquí, ¿verdad? dA es Y por dx. Yo me estoy basando en todo lo que tengo aquí. Y aquí lo vamos a ver un poquito, ¿verdad? Ahí está. Entonces, dice, para este caso tenemos un área delimitada por dos curvas, ¿sí? Y obviamente mi área de integración, ahí sí, mi área de integración es la resta de las dos curvas, ¿sí? A la curva de abajo le resto la curva, perdón, a la curva de arriba le resto la curva de abajo y me queda toda esta área. Entonces, volvemos aquí nuevamente, ¿verdad? Entonces, Y, ¿qué es Y? Pues Y no es nada más que la resta de las dos curvas, ¿sí? Y tenemos que ya mi diferencial de área me ha quedado que Y1 menos Y2 multiplicado por el diferencial del área. Estoy usando precisamente cabal aquí, donde Y que vale, Y es la resta de las dos curvas, es el área, ¿sí? Es el área. Cosa diferente que pasa aquí, que solo es la coordenada del centroide, ¿eh? Aquí es la coordenada del centroide, yo sumo Y1 más Y2. Aquí estoy hallando el área, ¿sí? El diferencial de área, ¿de dónde sale? De restar la curva de arriba con la curva de abajo. Y eso lo hemos sabido siempre desde Mate Inter 1. ¿Sí? Entonces, aquí está, ¿sí? Y obviamente procedo a sustituir los valores, ¿sí? Entonces, Y2, ¿cuánto vale? Pues A partido H por X, y Y1, ¿cuánto vale? Pues H partido A cuadrado por X al cuadrado. Y obviamente después de hacer el álgebra, ¿sí? Yo saco de factor común la H y me va a quedar entre corchetes, pues X partido A menos X medios partido A medios, ¿sí? Por el diferencial de X. Y como ven, miren, como ya tengo X de variable independiente, la A es un valor constante, ¿sí? Solo voy a integrar con respecto de X, ¿sí? ¿Y hasta dónde voy a integrar? Pues ya yo tengo una integral definida que X, los valores de X solo están de 0 hacia A. Entonces, esos van a ser mi límite de integración. Yo voy a integrar para sumar todos los diferenciales del área en X de 0 hasta A. Y regreso acá, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el diferencial va a ser siempre de 0 hacia A. Y tengo esta integral, ¿verdad? Entonces ya cuando, por ejemplo, H también es constante, la saco de la integral, ¿verdad? Y cuando yo integre, pues me va a quedar X al cuadrado dividido 2 y X al cubo partido 3, ¿verdad? Y todo esto lo voy a evaluar de 0 hasta A.
Obviamente, cuando evalúe 0, 0 partido 2a y 0 partido 3a, me va a quedar 0. Si lo multiplico por h, me va a quedar 0. ¿Sí? Entonces, solo evalúo para a menos 0, ese ya no lo escribí, ¿verdad? Entonces, ya nos queda esto, ¿verdad? A cuadrado partido a, nos queda a medios, y a cubo partido a, nos queda a tercios. Entonces, tenemos que aquí es un medio menos un tercio, y si hacen ustedes el álgebra, es un sexto, ¿verdad? Entonces, a sextos, ¿sí? Por h, y nos va a quedar que el área vale, miren, AH partido 6. Aquí yo solo he hallado el área, todavía no he hallado el centroide, ¿sí? Y por razones de tiempo, ¿verdad? Nos vamos a quedar por acá el día de hoy y obviamente yo voy a subir este ejemplo a la plataforma y dijimos que el día de mañana no íbamos a tener clase, vamos a tener descanso, entonces eh, vamos a continuar con este ejemplo el día lunes. Entonces, por favor, quienes tengan el libro, y aquí yo ya les dejé más o menos un poquito el procedimiento. Entonces, por favor, empiecen ya a practicar cómo hallar M, cómo hallar K y cómo hallar límites de integración. Por favor, jóvenes. Entonces, nos quedamos aquí el día de hoy y esperemos vernos, pues, el próximo lunes. ¿Hay alguna duda o algún comentario? ¿No hay dudas, comentarios? ¿No? Muy bien.